Muy buenos días, estimados estudiantes. Como les informé por el WhatsApp, eh, van a tener esta y la próxima semana para que aquellos estudiantes que por X o Y motivo no pudieron entregar guías del segundo periodo. Chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Señor, Ustedes por los que estoy teniendo problemas hoy con el internet, no sé qué habrá pasado. Sí, por eso la lluvia ha incomodado la situación. Entonces, como les venía diciendo, aquellos estudiantes que por X o Y motivo no hayan podido presentar las actividades, las guías, la 8, la 7, la 6 y la 5 pueden hacerlo de aquí hasta el 20 de agosto. Después del 20 de agosto, pues ya cerró la plataforma, reviso y les envío a ustedes las nuevas notas del segundo periodo. ¿Listo? Chicos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Sí, señor. la semana pasada tuvieron que entregar Señor. una guía y este viernes tienen que entregar la otra guía, ¿cierto? Entonces vamos a revisar la guía número 10. Nos dice que una onda se propaga con una velocidad de 200 metros por segundo, velocidad 200 metros por segundo y una frecuencia de 120 Hz. Frecuencia 120 Hz. Calcular. Entonces nos piden calcular el periodo, la frecuencia angular, la longitud de onda y el número de onda. La longitud de onda y el número de onda que es K. Listo, ese es el punto número 1. Listo, entonces vamos a resolver el ejercicio. Entonces nos dice que calcule el periodo. Entonces, para calcular el periodo, según estos datos, tengo la velocidad y la frecuencia. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Nos va a dar 1 sobre 120 Hz. Y 1 dividido entre 120 nos da 1 dividido entre 120 nos da 8,3 por 10 a la menos 3. 8,3 por 10 a la menos 3 segundos.
Esta es una potencia de 10, ustedes ya saben, notación científica, eso les va a dar 0,0083 segundos. Es lo mismo que decir 83 10 milésimas de segundo. ¿Listo? Eso para el periodo. Para la frecuencia angular, como yo conozco aquí la frecuencia, va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Entonces va a quedar 2pi por 120 Hz. 2 por 120 me da 240. 240 pi radianes por segundo. ¿Listo? Ya tenemos entonces la frecuencia angular. Aquí, resumiendo, periodo igual a 0,0083 segundos. Y acá la frecuencia angular va a ser igual a 240 pi radianes por segundo. Listo. Lo tercero que me piden es la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda la calculamos teniendo en cuenta la velocidad y la frecuencia. Entonces, la longitud de onda va a ser igual a la velocidad multiplicada por la frecuencia. La velocidad nos da entonces 200 metros por segundo por la frecuencia que son 120 Hz. Como les dije la vez pasada, cuando yo tengo Hz y segundos en el denominador, eso se nos va a cancelar. Entonces nos van a quedar metros. 200 por 120, entonces 12 por 2 me da 24. Tengo dos ceros y un cero de acá son 3. 1, 2, 3. Nos da 24.000 metros. Algo así como 24 kilómetros. Una longitud de onda muy grande. ¿Listo? Entonces nos queda que lambda va a ser igual a 24.000 metros. Y el último me dice que calcule el número de onda. Número de onda, que es K, va a ser igual a 2pi sobre la longitud de onda. Nos va a quedar 2pi sobre la longitud de onda que acabo de calcularla, me da 24.000 metros. La mitad de 2, 1. Y la mitad de 24.000 son 12.000. 12.000 metros. Ojo que el metro se está en el denominador. Hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? De tal modo, el número de onda va a ser igual a pi sobre 12.000 metros. Hasta ahí vamos, chicos. Sí, señor. Bueno. Segundo punto. Nos dice, la longitud de onda es de 1000 metros. Entonces, longitud de onda, 1000 metros. Y su periodo es de 0,25 segundos. Hallar su velocidad, la frecuencia angular y finalmente el número de onda. Ese es el punto número 2. ¿Listo? Entonces vamos a calcular todo eso. ¿Listo? Entonces, según nuestras ecuaciones, la velocidad va a ser igual a la longitud de onda, dependiendo de los datos que me dieron acá, que fue la longitud de onda y el periodo, pues la velocidad va a ser igual a la longitud de onda sobre el periodo. La longitud de onda son 1000 metros y el periodo es de 0,25 segundos.
Entonces, 1000 dividido entre 0.25. Y eso nos da 4000. 4000 metros por segundo. Entonces acá, resumiendo, la velocidad van a ser 4000 metros por segundo. ¿Listo? Segundo, me piden la frecuencia. Para calcular la frecuencia, como aquí en el enunciado me dan el periodo, pues la frecuencia va a ser igual a 1 dividido el periodo. Vamos a tener 1 dividido el periodo que vale 0,25 segundos. 0,25 segundos. Eso nos va a dar 1 dividido 0,25, nos da 4. Como los segundos están en la parte de abajo, van a ser, o los vamos a llamar 4 Hz. Entonces, la frecuencia va a ser igual a 4 Hz. Siguiente. Nos pide que hallemos la frecuencia angular. La frecuencia angular va a ser igual a 2pi. Como en el enunciado me dan el periodo, pues va a ser 2pi sobre periodo. Nos va a dar 2pi dividido 0,25 segundos. Entonces, voy a dividir los números. El número pi lo voy a dejar al final. Pi. 2 dividido entre 0,25. 2 dividido 0,25. Eso me da 8 radianes por segundo. Es decir, que la frecuencia angular va a ser igual a 8pi radianes por segundo. Aquí les voy a hacer una notica a un ladito para que sepan de dónde salió. 2 dividido 0,25 va a ser igual a 8. ¿Listo? Para que sepan de dónde salió. Continuamos. Nos piden entonces hallar el número de onda. El número de onda lo calculamos como 2pi dividido la longitud de onda. ¿Listo? Y eso nos va a dar igual a 2pi sobre la longitud de onda que nos dice que es de 1000 metros. 1000 metros. Entonces vamos a tener 2 dividido entre 1000 es lo mismo que 1 sobre 500 metros. Entonces, el número de onda va a ser igual a pi sobre 500 metros. Y así hemos resuelto el punto número 2 de la guía. Vamos a ver el punto 3 de la guía. Entonces, el punto 3 de la guía nos dice que una onda se propaga con una velocidad de 800 metros por segundo. Velocidad es igual a 800 metros por segundo. Y su longitud de onda es de 500 metros. Lambda va a ser igual a 500 metros. Calcule su periodo, frecuencia, frecuencia angular y número de onda. Entonces nos piden periodo, frecuencia, frecuencia angular y número de onda. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a dar aquí los datos para que los veamos.
¿Listo? Entonces, tengo la velocidad y tengo la longitud de onda. De la ecuación que vimos anteriormente, el periodo va a ser igual a la longitud de onda dividido la velocidad. La longitud de onda nos dio 500 metros sobre la velocidad son 800 metros por segundo. Entonces, metro arriba y metro abajo se nos van a simplificar. Están separados por una rayita. Metro y metro. Como aquí está separado por dos rayitas y está abajo de abajo, pasa a estar arriba. Entonces, divido 500 entre 800. 500 dividido 800. Eso nos da 5 octavos, que es lo mismo que 0,625. 0,625 segundos. Es decir, que el periodo va a ser igual a 0,625 segundos. Lo segundo que nos piden es la frecuencia. Entonces, dense cuenta que para calcular la frecuencia necesito conocer el periodo. Entonces, frecuencia va a ser igual a 1 por el periodo. El periodo lo acabo de calcular. 1 dividido 0,625 segundos. Entonces, 1 dividido entre 0,625 nos da 8 quintos. 8 quintos es lo mismo que 1,6. Va a dar 1,6 Hz. No olviden que la frecuencia siempre viene expresada en Hz. Entonces, frecuencia va a ser igual a 1,6 Hz. Carol, levantaste la mano, cuéntame. No, profe, perdón, se me levantó. ¿Un lapsus follis que llaman? ¿Listo? Lo siguiente que vamos a calcular es la frecuencia angular. La frecuencia angular la puedo calcular ya sea con la frecuencia o con el periodo. ¿Por cuál quieren? ¿Por la frecuencia o por el periodo? Por el periodo. Entonces va a ser igual a 2pi dividido el periodo. Nos va a quedar 2pi, el periodo me dio 0,625 segundos. Entonces, lo que yo siempre les he dicho a ustedes, es importante, chicos, que ustedes se tomen el trabajo de dividir los dos números, que no son irracionales. Entonces, vamos a dividir 2 dividido entre 0,625. Esto lo pueden hacer en la calculadora. 2 dividido entre 0,625. Y eso nos da 16 quintos. O sea que esto va a ser igual 16 quintos. ¿Cómo me queda la respuesta? Me va a quedar 16 quintos de pi radianes por segundo. ¿Listo? Si a alguno se le ocurre la brillante idea de decir, profe, ¿cómo hago en la calculadora para que me arroje el número fraccionario? Entonces, depende de la calculadora. ¿Listo? Radianes por segundo. Esa es la frecuencia angular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en mi calculadora, que es un poquito más avanzada, automáticamente cuando yo le coloco aquí mode, les muestro, shift mode, me dice que modo matemático o en línea. Si yo le coloco el modo matemático, me va a expresar las cantidades en forma fraccionaria directamente. ¿Listo? Y esa teclita que dice S, doble flechita D, me permite pasar de un número decimal a un número fraccionario o viceversa.
aquí me lo vuelve fraccionario, aquí aquí me lo vuelve fraccionario, aquí lo vuelve decimal, fraccionario, decimal, fraccionario, decimal. ¿Listo? Con esta teclita. En calculadoras menos avanzadas, si me esperan un segundito, ya les muestro una calculadora un poquito más. Entonces, si no tenemos una calculadora como esta, que es un poquito más, tiene un poquito más de funciones, si no tenemos una calculadora como esta, dividimos, ya les muestro, la fracción son 2 dividido entre 0,625. 2 de 0,625. Esto me da 3,2 en decimal. ¿Cómo lo vuelvo fraccionario? Entonces, hay una teclita acá, que es una A, una B y una C, y ya la oprimo. Entonces, automáticamente me lo convierte en número fraccionario, que son 16 quintos, que aparece acá. ¿Listo? Con ese tipo de calculadoras. La otra lo hace directamente. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, señor. Bueno. Parte 4 me dice, halle el número de onda. K es igual a 2pi dividido la longitud de onda. Entonces, 2pi queda quieto. Y la longitud de onda me dice que son 500 metros. Entonces, la mitad de 2, 1, me va a quedar pi. Y la mitad de 500 son 250. Entonces, pi sobre 250 metros. Y entonces, el número de onda va a ser igual a pi sobre 250 metros. ¿Hasta ahí vamos? ¿Listo, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el punto número 4 y el punto número 4 es aplicar exactamente las mismas ecuaciones. La actividad cambia en el punto 5 y en el punto 6. Entonces voy a comenzar a resolver el punto 6 únicamente. ¿Listo? Para que ustedes hagan el punto número 5. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, el punto número 6 me dice que una onda se propaga con una velocidad de 2000 metros. Velocidad es igual a 2000 metros por segundo, con una amplitud de 20 metros y una longitud de onda de 50 metros. Entonces me dice, calcule periodo, calcule frecuencia angular, calcule número de onda, construya la ecuación de onda que es y de x de t y calcule la posición, calcule y para una posición de 2 metros y un tiempo de 45 segundos. ¿Listo? De eso se trata el punto número 6. Voy a cuadrar acá.
Entonces, una onda se propaga con una velocidad de 2000 metros por segundo, con una amplitud de 20 metros, una longitud de onda de 50 metros, y calcule las siguientes variables. En este caso, el primero es el periodo. Entonces, periodo, aquí conozco la velocidad, conozco la longitud de onda, entonces el periodo va a ser la longitud de onda dividido la velocidad. La longitud de onda son 50 metros y la velocidad son 2000 metros por segundo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí la operación. 50 dividido 2000 igual un 40 y eso es igual a 0,025. 0,025 segundos. No se les olvide que aquí tengo metro que se va con este metro y como el segundo está abajo de abajo, pasa a estar arriba. ¿Listo? Entonces ya sé que el periodo es igual a 0,025 segundos. ¿Listo? Ya tengo el periodo. Como ya conozco el periodo, pues puedo calcular la frecuencia. Porque la frecuencia, ¿a qué es igual la frecuencia? Carol, ¿a A qué es 1 igual la sobre frecuencia? el, a 1 sobre el periodo. Muy bien. 1 sobre el periodo. Vamos a tener 1 sobre 0,025 segundos. Hago en la calculadora 1 dividido 0,025 y eso me da 40. 40 Hz. Entonces, la frecuencia va a ser igual a 40 Hz. Tercero, calcule la frecuencia angular. ¿Con cuál la quieren calcular? ¿Con la frecuencia o con el periodo? Con la frecuencia. Bueno, entonces la frecuencia angular va a ser igual a 2pi multiplicado por la frecuencia. Vamos a tener 2pi y la frecuencia me dio 40 Hz. 40 Hz. 40 por 2 me da 80. 8pi radianes por segundo. Y ahí ya tengo la frecuencia angular. Frecuencia angular va a ser igual a 80pi radianes por segundo. ¿Listo? Bueno, presumo que sí está listo. ¿Qué dice el siguiente? Laura Valentina, ¿qué dice el siguiente? Qué pena, profe, no lo entendí. ¿Qué dice la siguiente incógnita? Entonces ya calculamos el periodo, ya calculamos la frecuencia, ya calculamos la frecuencia angular. ¿Qué nos hace falta calcular de todo lo que nos indica el problema? A ver, Dayana, cuéntame. Laura Natalia. Profe, el número de onda. Correcto. Gracias, Laura. Entonces vamos a calcular K. K es igual a 2pi dividido la longitud de onda. Entonces, según el enunciado me dice que la longitud de onda es de 50 metros. Vamos a tener 2pi 50 metros. La mitad de 2,1, la mitad de 50, 25. Entonces va a quedar pi sobre 25 metros. Aquí, entonces, el número de onda va a ser igual a pi 25 metros.
¿Listo? Siguiente pregunta. Entonces ya calculamos el número de onda. Ahora nos dicen, construya la ecuación de onda, o sea, para saber dónde está el punto cuando ocupa una posición X y ha transcurrido un tiempo T. Entonces, la ecuación de onda me dice que es X de T igual a la amplitud multiplicado por el seno de omega T menos KX. ¿Cierto, muchachos? Eso lo vimos en la clase pasada. Chicos, Sí, Sí, señor. señor. ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, señor. No, yo no estoy de acuerdo. Es al revés. KX menos omega T. Entonces, pilas con eso. Tengan en cuenta, yo les dije que hicieran su ficha bibliográfica. ¿Se acuerdan que yo les dije? Sí, Entonces señor. vamos a tener que va a ser no KX, sino omega T menos KX. Ay, escribí lo mismo, ¿cierto? Muchachos, Sí, escribí señor. lo mismo. Ay, sagrado. Pues estoy pendiente de la clase que están dando al lado. KX menos omega T. ¿Listo? Eso me Sí, indica señor. entonces que lo único que vamos a hacer es hacer una sustitución. Entonces, Y de X de T va a ser igual. ¿Cuánto vale la amplitud según los datos? ¿20 m? ¿Cuánto vale la amplitud? 20 20 metros. metros. Muy bien. Vamos a... ¿Listo? Multiplicado por el seno de... ¿Cuánto nos dio el número de onda? 2pi sobre 25 metros. No, no nos dio 2pi. Nos dio pi sobre 25. Entonces, pi sobre 25. Y la clase pasada dijimos que no le vamos a colocar las unidades porque todo lo estamos manejando ya en metros y en segundos. Menos, ¿cuánto me dio la frecuencia angular? 80 pi radiales por segundo. 80 pi multiplicado por el tiempo. Y esta es la ecuación de la onda. Lo único que hay que incluir los valores que hay. ¿Listo? Sí, señor. Que ya dice este. Me falta el último. Entonces me dicen, calcule la posición de una partícula, ¿cierto? Que está ubicada a 2 metros horizontales cuando ha transcurrido un tiempo de 45 segundos. Entonces, lo único que hago es sustituir acá. Entonces me va a quedar 20 seno de pi 25 avos por, ¿cuánto vale X? 2 menos 80 pi por, ¿cuánto tiempo? 45 segundos. O sea que eso va a ser igual a 20 seno. Entonces vamos a tener 2 por pi, me da 2 pi. 2 pi 25 avos. Menos 80 por 45. 80 por 45 me da 3600. 3600 pi. Ahora tengo esa pequeña resta. Me va a quedar 20 seno y vamos a hacer esta resta. 2 pi 25 avos menos 3600 pi.
Les recuerdo, como ambos tienen el número pi, me preocupo únicamente por los números. Es decir, 2/25, 2/25 menos 3600. 2/25 menos 3600. Igual. Me dio menos 89998. 89.998. 25 de pi. Ustedes ya saben fraccionarios, no me va a preocupar. ¿Listo? Entonces me queda y para una partícula ubicada horizontalmente a 2 metros, cuando ha transcurrido un tiempo de 45 segundos, va a ser igual a, ojo, debo calcular el seno de este número. Para ello utilizo la calculadora con esta teclita. A ver, con esta que dice sin. Y debo verificar en la calculadora que aquí en la parte de arriba aparezca la letra R, porque este número está en radianes. Ya lo verifiqué, entonces vamos a calcular. Sen menos 89.998, 25 de pi. Eso me da 0,248. 0,248. Y hago la multiplicación. Esto multiplicado por 20. 0,248 por 20 me da 4,96. 4,96. Eso viene a 2 metros. ¿Por qué viene a 2 metros? Porque aquí la amplitud está en metros. Y eso me da un número que no tiene dimensión. Entonces, la respuesta va a estar expresada en metros. Es decir, que esta va a ser la posición de nuestro objeto que es afectado por esta onda, que está ubicado a 2 metros y cuando han transcurrido 45 segundos. ¿Listo, chicos? Muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, profe, y en la vida real, ¿esto dónde se aplica? ¿Dónde lo veo? ¿Ustedes han escuchado de los temblores? ¿De los terremotos y todo eso? Sí, señor. Bueno, los temblores, los terremotos son perturbaciones que suceden en la corteza terrestre y producen una onda de choque, que es la que se propaga. ¿Listo? Entonces, dependiendo del lugar en que usted se encuentre, pues será afectado por dicha onda. De pronto en una cresta, en ese caso se le caería la casa, pues si le toca en un valle también se le cae la casa porque se le está hundiendo, ¿cierto? O en un punto intermedio, en un nodo, en el cual a la casita no le pasa nada. Si ustedes han dado cuenta, cuando hay terremotos, hay casas que se caen y casas que no se caen, ¿cierto? Es por eso. Entonces es importante saber en qué posición está el objeto para determinar el tamaño de la onda, o sea, la longitud de onda, y asimismo identificar cuál fue el punto en el cual se produjo la onda. ¿Listo, muchachos? Entonces, chicos, por hoy vamos a dejar la clase ahí. Espero hayan llenado su formulario de asistencia. Y si tienen alguna duda para los puntos 3 y 5, los vamos a resolver en la clase. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, chicos, entonces que pasen un feliz día. Profe, yo no he podido llenar la asistencia. Chao, profe, gracias. Ok.